la ISO para también el abordaje de estas circunstancias, de los factores psicosociales, y cerraremos con una discusión, una charla acerca de cuáles podrían ser los retos para la industria manufacturera respecto a la implementación de la ISO 45003. Pues bueno, les platico que la ISO 45003 es parte de este cuerpo normativo de esta institución internacional. Y pues bueno, dentro de estas generalidades vemos que la ISO 45003 está enfocada justamente a los procesos de gestión de riesgos psicosociales. Sirve para planificar, implantar, controlar y mantener justamente el sistema de gestión que es necesario para la adecuada gestión psicosocial. Naturalmente, pues como todo el esquema de las ISO, su modelo está encaminado a eliminar y reducir los peligros y los riesgos psicosociales, y tendríamos que también analizar los controles. Entonces, lo que yo quisiera que nos platicaras, Rubén, ¿por qué una ISO 45003? ¿No? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cómo es que la Organización Internacional de Estandarización generó y publicó esta nueva ISO? Claro que sí, doctor. Bueno, pues aquí hay se dieron varias condiciones para que estas directrices se publicaran. En primer lugar, bueno, tendríamos que regresarnos hasta hace algunos años. Sabíamos que se contaba con una norma internacional, no expedida por la Organización Internacional de Estandarización, sino más bien expedida por una pues institución, ¿no?, británica dedicada a la normalización, y utilizamos hasta hace algunos años este estándar internacional OSAS 18001, ¿no? Este estándar OSAS 18001, no OSHAS, que muchos le decían OSHAS por la referencia que tenemos de Estados Unidos, y que existe la OSHA, ¿no?, que es esta Occupational Safety and Healthy Administration de Estados Unidos, que es algo así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su rama de la normalización y vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no eran las OSHAs 18001, estas OSAS 18001, pues eran una serie de normas que nos indicaban, ¿no?, cuáles eran los requisitos que tendrían que cumplirse para tener debidamente implantado un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, porque ese era el término que se utilizaba en aquella época, ¿no? Y en esta época, no muy lejana, pues se tenía este estándar internacional no reconocido por la Organización Internacional de Estandarización, o ISO por sus siglas en inglés. Se tenían estos requisitos y era una norma, entendamos, ¿no?, que muy cuadrada, ¿no?, en el sentido de que estaba como muy diseñada la prevención de los accidentes de trabajo, ¿no? Accidentes de trabajo, pues sabemos qué definición tienen, y estaban muy enfocados estos requisitos a la prevención de los mismos, ¿no?, que ocurren en un instante, que son sucesos no esperados, no deseados, que causan pérdidas, que estas se pueden ver en el momento, ¿no? Sí hablaba de las enfermedades, desde luego, de una manera un poco menos detallada, pero lo que sí te decía en este estándar OSAS 18001 es que el estándar no tenía nada que ver con aquello denominado, así lo decía en uno de sus párrafos, en aquello denominado como el bienestar en el trabajo. Este estándar no es para eso. Ni pretendas o no busques resolver tus problemas o tu problemática o gestionar tus riesgos de ese tipo a través de este estándar. Se cobró tanta popularidad
esta norma, ¿no? OSAS 18001, por la relación también que tenía con aspectos de calidad que se abordan en ISO 9001, con aspectos que se abordan de medioambientales que se resuelven con la ISO 14001, que bueno, fue que la organización la ISO, pues tomó la decisión de dar ese paso, ¿no? De dar ese paso de crear una norma internacional, la ISO 45001, respaldada por más de 193 países, que bueno, pues fue compleja, ¿no? Fue compleja su elaboración, o yo podría decir aquí que fue complejo su ciclo de vida, ¿no? Porque así es como le dice la ISO. Las normas internacionales tienen un ciclo de vida y bueno, pues su ciclo de vida en general de pues la norma ISO, la norma ISO 45001 fue muy complejo, ¿no? Tan complejo que imagínate que ya en el último stage, ¿no? La última fase, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo dijo, yo de aquí ya me voy. O sea, se levantó de la mesa de discusión, dice, yo no voy con esta norma internacional, no satisface mis modelos de sistemas de gestión que yo he diseñado y probado a través del tiempo por distintos aspectos, ¿no? Se habla de que yo no estuve ahí, tampoco ahí en el comité, pero se habla de que tuvo mucho que ver con pues algunos aspectos asociados a lo que se refiere a la participación y consulta de los trabajadores, partiendo de que la OIT pues es una organización tripartita que no inclina la balanza hacia ninguno de sus miembros o sus socios, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí hubo una cierta fricción. Fricción que creo que hasta el momento no se ha reparado, ¿no? No se ha nuevamente sentado a la mesa la OIT, pero fue muy compleja su publicación, ¿no? Ese es el primer como que dato que quería yo compartirles el día de hoy a la audiencia. Y también quisiera compartir que no es la primera serie de directrices que se publican asociadas a la gestión del riesgo psicosocial. Ya también otras organizaciones, entre ellas las británicas, ya había publicado también una serie de directrices. Entonces, no es nuevo los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tampoco es nuevo tener directrices para la gestión del riesgo psicosocial, ¿no? Y ahora, pues tener esta norma ISO, esta norma ISO 45001, pues da la oportunidad, ¿no? Que se publiquen directrices en torno a esa serie de la prevención de accidentes, enfermedades de trabajo y bienestar laboral, ¿no? Y ya son dos directrices que se han publicado, la 45005, que es relativa al COVID, una norma que también se publicó pues en tiempo récord, ¿no? Que más que una norma también es una publicación de directrices e incorpora pues cuáles son las mejores prácticas que nos ayudarán a gestionar los riesgos que se deriven a partir de la COVID-19. Y ahora está 45003, que de igual manera contiene algunas directrices que estas tienen que ver con la gestión del riesgo psicosocial, partiendo de la necesidad que se tiene de pues gestionar la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Cierro comentando algo, ¿no? La norma ISO 45001, 14001, dije 9001, 14001, 45001, 39001, que habla de la seguridad vial, que también nos daría para otra sesión, ¿no? Todo lo que se refiere a road safety. Establecen requisitos para implementar un sistema de gestión, que este puede ser certificable o no, puedes ir con un organismo de certificación, un organismo de tercera parte, acreditado, y puedes obtener un certificado que pues brinde confianza a tus clientes, por ejemplo,
de que tú estás gestionando correctamente ciertos riesgos, ¿no? Esta norma 45003, la 45005, no forma parte de ese grupo de normas que son certificables, que definen los requisitos para un sistema de gestión. Más bien nos dicen, oye, este tema es tan importante que tú tendrías que llevar esta serie de directrices que te estamos aquí compartiendo al sistema que ya tienes implantado a manera de una entrada para que tú puedas reforzarlo. No sé si, no sé si me explico, ¿no? La diferencia entre la 45001, la 45003 y la 45005. Creo que queda muy claro, Rubén, y esto es algo muy importante, ¿no? En el Ujú. sentido de, naturalmente, en las industrias, sobre todo aquellas que participan en el comercio internacional o global, tienen la cultura de buscar certificaciones relacionadas con las ISO. Entonces, yo creo que es importante que se mencione eso, o sea, no es certificable desde digamos, la estructura de la propia ISO o del sistema de profesionales relacionados con la ISO, ¿no? Y esto es importante mencionarlo y hay digamos, es algo curioso en el sentido de que no es certificable por parte de la ISO, pero curiosamente por nuestro marco normativo mexicano, el tema, ¿no? O el contenido de la ISO 45003 es incluso de cumplimiento obligatorio y además es vigilado por la autoridad, ¿no? Es auditado por la autoridad finalmente. Y yo creo que es importante que se haga esa precisión y muchas gracias por compartirla con nuestra audiencia. La ISO 45003 no es certificable, ¿no? Por la ISO, por el ISO o el sistema de la ISO. Sí, por algún organismo de certificación, sí, Eh, desde luego. Ujú. Perfecto, muy bien. Entonces, fíjate que estuve haciendo como una revisión muy somera. Entiendo que ahí todavía está en tema de borrador, ¿no? La ISO Va a la, 45003. va a la mitad, justo Vale. va a la mitad y va muy bien porque ya hay un final list, ¿no? Ujú. Un final draft, vamos a decirle así, de una manera más sencilla, un borrador final que únicamente tiene que pues pasar por una serie de votaciones y ya pues lo demás se va dando, ¿no? Ya el siguiente stage tiene que ver con su publicación y bueno, pues tendrá que a futuro ser revisada, ¿no? Entonces, ya estamos a nada de que estas directrices se publiquen. Y por ahí si hay oportunidad, pues con gusto podríamos compartirles este borrador, pues en los comentarios, ¿no? De esta publicación de este grupo, para que lo revisen. No es la versión final, pero cuando ya hay un borrador final, prácticamente se habla de que no va a existir más del 5% de cambios, ¿no? Y que tendrán que ver ya más bien con la forma y no con el fondo. Entonces, pueden tomarlo ya como la última versión con ciertas reservas. Claro. Oye, Ujú. Rubén, quiero escuchar tu experiencia en el tema del seguimiento que le has dado naturalmente a la evolución de las normas internacionales. Y quisiera saber si hay un paralelismo con lo que ocurre con las normas oficiales mexicanas, que en muchas ocasiones algunos temas empiezan a difundirse y empiezan como con calidad de un programa nacional, después se hace como una norma NMX, que es como una norma técnica, finalmente, y así paulatinamente llegan hasta ya convertirse en una norma oficial mexicana pues bueno, eso le da su carácter vinculante y obligatorio. Eh, ¿Ocurrirá quizás algo similar con esta ISO 45003, que primero se propone como algo no certificable, pero que después va a ser tan relevante que se va a tener que desarrollar como toda esta infraestructura y superestructura para que sea certificable? Excelente, excelente pregunta, doctor.
Yo lo que veo realmente es que en un futuro estas directrices formarán parte de una norma ISO 45001 en otra versión. No sé si vaya a ser la versión 2021, 2024 y 2026, no lo sé, pero lo que nos dice la publicación de estas directrices de la 45003, de la 45005, es que la norma ISO 45001 está viva y tiene que ir cambiando y tiene que ir adaptándose a las necesidades, ¿no? Se publicó la 45001, a algunos les gustó, a algunos otros no les gustó, pero lo que se reconoce es que esta irá evolucionando con el tiempo. Y parte de la evolución, pues, o resultado de la evaluación es la publicación de estas dos directrices. No se había considerado en su desarrollo de la 45001 que se iba a presentar una pandemia que para que no hubiera una crisis mundial, que la hay en varios sitios y todavía no se alcanza a ver en otros, requería requería haber contemplado requisitos que contemplaran que un problema de salud pública se iba a convertir en un problema o iba a encontrar una solución o una mitigación en el espacio laboral. Eso no se veía, por lo tanto se publicaron esas directrices. Y por otro lado, esa norma está también por la crisis o también por los problemas de salud mental que se están dando en todo el mundo. Y la publicación de esta directriz responde a que, oye, no le habíamos dado el peso necesario a la salud mental en la norma ISO 45001, que tampoco era como la OSAS 18001 que decía no te metas con eso, no, esto no sirve para ese tema, ¿no? Sino que también de manera muy por encima hablaba de los factores de riesgo psicosocial, del bienestar, del estrés y demás. En conclusión, la próxima norma ISO 45001 que veamos irá recogiendo lo mejor de esas directrices que se van publicando, haciendo esa analogía a lo que estás comentando, ¿no? Del marco normativo mexicano, que se fueron publicando como normas emergentes, ¿no? Porque ya ves que existe ese concepto también ahora que hay NOM-EM, ¿no? Normas emergentes que se publican porque es urgente ya. No nos importa la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, no nos importa los comités, las comisiones, urge publicarla. Bueno, aquí urgía publicar esas directrices y posteriormente serán recogidas en una nueva norma ISO 45001. Así es como yo lo interpreto. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Quiero eh, enumerar o enlistar los aspectos a los que se hace referencia como factores psicosociales en la ISO 45003, porque tengo una observación que me gustaría saber tu opinión al respecto. Eh, Adelante. la ISO 45003 menciona como factores de riesgo psicosocial los relacionados con el contenido del trabajo, el exceso de carga y ritmo de trabajo, la inadecuada distribución del tiempo de trabajo, la falta de participación, la falta de objetivos cuantitativos en el desempeño del rol, falta de interés por el trabajador, falta de relaciones y apoyo social, falta de autonomía en el puesto de trabajo y altas demandas psicológicas. Lo que yo observo, Rubén, es que creo que sí hacen digamos, un enlistado amplio de la mayor parte, digamos, como de las categorías o dimensiones de lo que son los factores de riesgo psicosocial. Como Pero a mí, siempre, enunciativo más no limitativo. exacto, Puede pero haber más. exacto, me llamó mucho la atención la categoría falta de interés por el trabajador. Ese estuvo increíble, o sea, a mí me dio muchísimo gusto leer esa categoría, por así decirlo, o sea, la falta del interés por el trabajador. ¿Qué opinión te merece
esta contribución, pues yo lo veo así, como una contribución de la ISO 45003, pues al tema de la normatividad en factores psicosociales. Así es. Bueno, pues en primer lugar, ¿no? En primer lugar, comentar que estas directrices están muy alineadas a la estructura de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la norma ISO 45001. Y esta serie de normas pues están elaboradas de acuerdo a un esquema de alto nivel, así es como le dice la Organización Internacional de Estandarización, ¿no? El esquema de alto nivel. Y ya todas las normas que vayan a hacer sobre sistemas de gestión van a tener esta misma estructura, así como las normas aquí, las normas oficiales mexicanas, que deben de tener un prefacio, un objetivo, obligaciones del patrón, de los trabajadores. Se desarrolla unidades de inspección, procedimiento de evaluación de la conformidad. Bueno, también las ISO tienen un esquema, ¿no? Y estas directrices, fíjate que van correspondiendo a los distintos requisitos que tiene la norma ISO 45001, pero no solo la 45001, sino también la 14001, la 9001, porque se busca que ahora los sistemas se puedan integrar. Esa es la tendencia, que no tengas un sistema por aquí, un sistema por acá, un sistema por allá, ¿no? Sino más bien tú tengas un solo sistema donde pues tú vas clasificando, ¿no? Puedes tener una sola política que contemple todos los aspectos de las de los tres materias, por ejemplo, calidad, medio ambiente y seguridad, sí, por supuesto, ¿no? Y ahora las directrices, por ejemplo, de 40 ISO 45003, nos dice que tendríamos que también cumplir en lo que se refiere a política cuando estemos elaborándola en esa sección de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué nos dice? Pues que tenemos que prevenir deterioros en la salud mental y promover el bienestar en el trabajo, así como de definir claramente que hay un compromiso con los requisitos legales, y uno de los cuales no nos salvamos y que tenemos que mencionar y que es el número uno, pues es nuestro reglamento y su norma oficial mexicana 035 STPS 2018, ¿no? Entonces ahí ves donde va cuadrando, y en ese aspecto sí tendríamos que hacer nuestra identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial como pues como una directriz a seguir por la 45003, pero también asumiéndolo como un requisito legal en la 45001, que tiene que ser correctamente identificado y evaluado y debemos de estar pendientes de sus modificaciones. Pero lo más importante aquí es que ahora las directrices nos dicen que tiene que permear a nuestro sistema de gestión la identificación de peligros en lo que se refiere a los peligros de naturaleza psicosocial. ¿Y en qué reto estamos, doctor? Porque no es tan fácil identificar peligros psicosociales y mucho menos es fácil evaluarlos. O sea, no es el clásico peligro, partes en movimiento, ahí hay un engrane, hay riesgo. Pues el riesgo aquí es pues entrar en contacto con esa parte en movimiento y después sufrir una lesión que es una amputación. Y muy fácil, aplicamos quizás una matriz binaria, probabilidad por gravedad, y ya tenemos ahí nuestra magnitud del riesgo, ¿no? Yéndonos por el camino más sencillo, ¿no? Por una evaluación eh, cualitativa principalmente, ¿no? O semi-cuantitativa si nos va bien. Pero por acá imagínate, ¿no? Como bien dices, ya la 45003 nos dice, de estos peligros de naturaleza psicosocial, que no se te vayan los aspectos de la organización del trabajo, que están, yo creo que recogidos en la NOM 035, ¿no? O sea, esos están, salvo algunos, como el que tú estás mencionando. ¿Y eso qué significa? Pues que si realmente queremos adoptar estas directrices de la 45003, pues no se nos tiene que ir ninguno de estos, o no se debería de ir, o no se debería ir de ninguno de estos si consideramos que es pertinente para nuestra organización. Y dime si no, en muchas organizaciones
la falta de participación de los trabajadores es causa pues principal de la materialización de esos peligros de tipo psicosociales, ¿no crees? Por supuesto. Y fíjate que hay algo que de lo que te escucho, quiero enfatizar algo. La carga regulatoria para las organizaciones de pronto puede ser desbordante. Y yo creo que es importante reforzar esto que tú mencionas, que todas las ISO, ¿no? Como su antecedente es la de la OSA, ¿no? Ujú. Que, que también finalmente pues es un modelo que adopta también el marco normativo mexicano. Sí, Entonces, entonces son sistemas de gestión o modelos, digamos, compatibles y que no se tiene que retrabajar. no, no se tiene que retrabajar. Entonces, Ujú. se tendría que nada más profundizar en cada uno de esas materias, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque luego las organizaciones o las empresas pues se desaniman, se desmotivan, así, híjole, una ISO más, una norma oficial más, ya por favor, ¿no? Ujú. Bueno, entonces también es importante aclarar que pues finalmente todos tienen el mismo modelo. Qué bien que lo mencionas. Agregaría que si bien ya la ISO 45001 parte del esquema de alto nivel, hay estrategias para poder adaptar. Mucha gente pasó por ese proceso. O sea, nadie agarró su sistema de 18001 y lo tiró a la basura, ¿no? O sea, pasaron por un proceso de adaptación, muchas veces llevado de la mano de las áreas de consultoría de sus organismos de tercera parte o a través de auditorías también fueron trabajando, porque lo cierto es que sí, en esencia cambia mucho, porque ahora la norma nos dice, oye, parte de un contexto, define tu contexto de la organización, identifica riesgos a tu sistema, pero no solo riesgos, también oportunidades. Olvídate ya de tanta información documentada, de tanto procedimiento y tanta instrucción, y más bien demuéstrame que tienes un proceso, ¿no? Hubo ventajas, desventajas con la publicación de esta norma ISO en términos de talacha, ¿no? De labor, pero hay un proceso de adaptación y desde luego que mucho de lo que venimos haciendo nos puede ayudar si miramos a cumplir los requisitos de la 45001. Y acabas de decir, y no, un ejemplo muy claro, que es el programa de autogestión de seguridad y salud en el trabajo de la STPS, ¿no? Una herramienta, fíjate, un poco curioso, una herramienta que nos sirve a gestionar el cumplimiento legal, ¿no? Que todavía es nuestro talón de Aquiles aquí en México y que además la norma 45001 dice también y no, oye, esta norma no es para los que no cumplen con la legislación, ¿eh? O sea, partimos del hecho de que ya cumples con la legislación para que tú tengas esta norma. A mí me preocupa a veces, doctor, ir a hacer algunas, pues, verificaciones, ¿no? A las empresas, encontrarme ya certificados de papel muy bonitos de la ISO 45001 y me preocupa darme cuenta que en su matriz de identificación de requisitos legales aplicables y otros requisitos, no sabe ni siquiera que existe la NOM 035 STPS y mucho menos saben que que ya entró en vigor en su totalidad, ¿no? Entonces, Sí, total. démonos cuenta cómo un sistema de gestión pues es como una serie de engranes que se tienen que ir moviendo y que todos están pues conectados, ¿no? Y que todos funcionan entre sí y la publicación de una nueva norma hace mover un engrane que va moviendo el resto que están en el tren y que nos ayudan a resolver pues cualquier tipo de problemática a través de nuestra gestión buscando la mejora continua, ¿no? Eso es un sistema. Uh-huh. Pues claro, por más, digamos, innovador o bien pensado y estructurado que esté un modelo, pues es Uh-huh. dependiente de quién lo aplica, ¿no? Sí. Finalmente. Uh-huh. Oye, y quiero también como explorar un poquito más este tema de este proceso que nos menciona la 45003, que es justamente
el análisis y la detección, más bien la identificación y por lo tanto también la medición de los factores de riesgo psicosocial. Y fíjate que en el tema de esa identificación, es decir, el diagnóstico, ¿okay? Tradicionalmente se ha estado como, o se había pensado que eran circunstancias que no podían cuantificarse, medirse, ponderarse, ¿no? O dimensionarse. Y es algo pues completamente erróneo. O sea, ya existe toda una disciplina, ¿no? Detrás y mucho trabajo científico para justamente generar herramientas que son confiables, ¿no? Que son válidas, ¿no? Entonces, esto es bien importante que también aclararlo a nuestra audiencia. Los factores de riesgo psicosocial, además de identificables, son medibles. Y eso es algo que también recupera la 45003, ¿no? O sea, no tiene que hacer solamente una evaluación cualitativa, que es muy rica, porque complementa y enriquece, como digo, el diagnóstico, pero pues también se puede hacer una identificación con una herramienta y esto nos da una ponderación y una medición. Y eso es algo que yo creo que es una ventaja y que da certidumbre a muchas organizaciones, ¿no? Porque se empieza a abordar el fenómeno de lo psicosocial y cuando ya le pones números, para muchas organizaciones entonces ya cobra como sentido, relevancia, incluso cobra sustancia. Platícame un poco acerca de qué es lo poquito o lo mucho que ya se ha dicho en la 45003 acerca de las herramientas de identificación y medición de los factores de riesgo psicosocial. Claro que sí, como cualquier otro peligro, ¿no? En este caso los de naturaleza psicosocial, pues las empresas, ¿no? Lo que tienen que hacer es implementar y mantener procesos para identificar estos peligros, ¿no? Pero también para evaluar los riesgos. Ya te decía yo que en primer lugar, pues tenemos una tabla, ¿no? En esta ISO 45003 que hace referencia a los aspectos de la organización del trabajo. Tenemos otra tabla de factores sociales en el trabajo y también tenemos otra tabla de entorno de trabajo, el equipo y las tareas peligrosas. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es irnos a esa tabla y ahí nos van mostrando una serie de ejemplos que tienen que ver en el caso de los aspectos de cómo está organizado el trabajo, pues los roles y expectativas, el control del trabajo, autonomía, muchos les van a parecer muy familiares, ¿no? Demandas de trabajo, gestión del cambio organizacional, trabajo remoto, que es algo también ahorita que está, pues, sin duda como un tema de coyuntura, carga y ritmo de trabajo, horas y programación del trabajo, relaciones interpersonales, liderazgo, cultura organizacional, reconocimiento y recompensa, desarrollo de la carrera, apoyo, supervisión, también civismo y respeto, ¿no? Qué curioso, otro a mí que también me sorprende, equilibrio entre trabajo y vida, violencia en el trabajo, acoso e intimidación o moving, ¿no? Y te van poniendo una serie de ejemplos pues, de efectos que se pueden dar a manera de ejemplos, ¿no? Pero esa es una sola tabla, también tenemos otra tabla de entorno de trabajo que tiene que ver con tareas peligrosas que se llevan a cabo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ver, ¿no? De acuerdo a distintas metodologías de análisis, ya decías tú, cualitativas, cuantitativas, ¿no? En primer lugar, ver cuál de estas se podría estar presentando en nuestro lugar de trabajo, definir cuáles serían las herramientas propias para realizar ahora el siguiente paso, que es la evaluación de el riesgo, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer en todos los casos es definir una metodología para poder evaluar y a través de los resultados jerarquizar y dependiendo del nivel
importancia definir pues cuáles serían las medidas de control que vamos a adoptar para poder pues mitigar, ¿no?, los efectos de ese peligro que sería el riesgo. Si no jerarquizamos, pues simplemente no vamos a ser eficientes, ¿no?, al momento de atender estos peligros. Excelente. Muy bien, Rubén. Pues para ir cerrando, yo quisiera que charláramos unos 5 minutos acerca de cuáles podrían ser los retos para la implementación en la ISO 45003. ¿Cuáles retos podrías tú anticipar para esta implementación? Claro, pues son varios, ¿no? En primer lugar, que tendríamos que, pues sin duda alguna, aprovechar los lineamientos de este borrador, ¿no? De este borrador de la ISO 45003 para comenzar a hacer ensayos respecto a la actualización de nuestro contexto, porque el contexto ya cambió y eso lo sabemos desde el simple hecho que se dio este proceso de confinamiento, ¿no? Entonces, el contexto ha cambiado y deberíamos de aprovechar estas directrices de la 45003 para comenzar a actualizarlo, ¿no? También, sin duda, aquí tendríamos que considerar aspectos de liderazgo, ¿no? Aspectos de liderazgo, porque tenemos que definir bien quiénes van a ser o bien quiénes son los responsables, ¿no?, de llevar a cabo ciertas funciones, de comunicar, de brindar recursos y de brindar también protección a los trabajadores que pudieran sufrir algún tipo de violencia, ¿no? Tienen que estar bien definidas estas funciones y debe de empoderársele a esas personas. Tú sabes que ya hay un protocolo que publicó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de prevención, atención y erradicación de la violencia laboral y acoso sexual y demás. ¿Tendrá áreas de oportunidad? Sí, desde luego que las tiene. Qué bueno que lo publicaron, mejor tenerlo a no tenerlo. Esperemos que se le dé el seguimiento necesario para que no quede ahí en papel. Pero ahí habla acerca de personas consejeras, ¿no? De personas que podrían apoyarnos en dar atención a esos casos. Bueno, pues la 45013, la 45003 dice lo mismo, empodera a las personas que tendrán la función o diferentes funciones en la organización para mitigar estos riesgos psicosociales. La política la vamos a tener que actualizar porque no puede ser que si tengas una política por cumplir la NOM 035, pero esta no alcance, o sea, se quede ahí en el cumplimiento legal y no alcance a ser parte del compromiso de la organización y que al no ser parte del compromiso de la organización no permea hacia los objetivos, ¿no? Y mucho menos contiene algunos aspectos de mejora continua, ¿no? Por parte también de la 45003, recoger la importancia que tiene también la consulta y participación de los trabajadores. No lo dice la 035, lo dice parcialmente este protocolo, pero el protocolo podrías o no asumirlo como un requisito legal, ¿eh? O sea, ahí también tú podrías decir, la norma 035 es un requisito legal, pero yo como organización adopto eso como si lo fuera y lo incluyo en mi matriz. Qué bueno si lo hacen, porque la 45003 nos dice en el aspecto de consulta y participación, crea comités, o sea, no vas a poder solo como responsable de bienestar en el trabajo, de salud laboral, lidiar con todos los requisitos legales y todos los objetivos y todos los planes, ¿no? Ya comentabas tú otro reto, y ya lo abordamos, el de la identificación del peligro psicosocial, su evaluación del riesgo puntualmente, de competencia también. Yo creo que aquí tenemos unos retos importantes, ¿no? Porque la norma, no solo la 45001, también la 9001 y la 14001 nos dice, debe haber trabajadores competentes, ¿no? Y se debe de medir su competencia y determinar cuál es la competencia que tú requieres para ciertas actividades.
Y a estas actividades le vamos a asumir las competencias que requiere la persona para identificar y analizar los factores de riesgo psicosociales, la competencia que requieren también las personas para identificar estos peligros y evaluar estos riesgos. Es decir, si a ti se te ocurrió decir, ay, pues que lo haga el de recursos humanos, ¿no? El análisis de la 035, bueno, que lo haga, pero que demuestre la competencia para verlo, para haberlo realizado. La toma de conciencia, bueno, complejo ese tema, ¿no? Si todavía nos cuesta que los trabajadores tomen conciencia de los peligros que tienen sus materias primas, sus productos terminados, sus materiales, sus herramientas, sus equipos, imagínate ahora, ¿no? Lo que nos va a costar que el trabajador tome conciencia no solo de los peligros, sino también de sus acciones que pueden provocar esto. Y imagínate ahora lograr que el jefe tome conciencia de que llamarle a tal hora al trabajador, ¿no? Fuera de los contratos que se tienen, fuera de lo estipulado por la empresa, le puede provocar un factor de riesgos psicosociales. Por poner un ejemplo de lo más sencillo y de lo más común. Por la parte de comunicación tenemos retos porque sí tenemos que demostrar el compromiso que se tiene con la gestión de estos riesgos psicosociales, no solamente con el cumplimiento de la NOM 035, y ahí te va el papelito y fírmale de que y que fírmale que conoces la política, no. Por la parte de información documentada, también tenemos algunos retos porque hace un especial énfasis en la confidencialidad. Y no hay nada más confidencial que pueda haber que el estado de salud de una persona y sobre todo su salud mental. Por comentar algunos retos, pues creo que estos son algunos de los más importantes. Y señalar, por último, yo creo que uno que tenemos muy grande es lo que se refiere a preparación y respuesta ante emergencias. Si tú Mm, lees la OSAS 18001 y lees la ISO 45001, pues estás imaginando la explosión, el derrame, el incendio, el choque eléctrico, el arco eléctrico, la intoxicación del trabajador, ¿no? La 45003 nos dice, ¿y qué pasa con los desastres? ¿Y qué claro. pasa con los suicidios? ¿Y qué pasa con el efecto que pueden tener los incidentes? La crisis que se pudiera dar en las empresas en lo que se refiere a lo mental, las amenazas, los robos, el terror. O sea, ¿estás realmente preparado para responder a esa clase de emergencias? ¿O tienes aquí en la mano tu programa interno de protección civil que te defiende para todos los riesgos? Pues no. Esos son, digamos, 5 o 6 que puedo mencionar de varios que se tienen si nos tomamos en serio esta 45,003, que yo creo que tendríamos que aprovecharla. Definitivamente. Rubén, qué disfrutable es charlar contigo, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento de que podamos hacer esto con la audiencia de Index Juárez y pues reconocer también el compromiso de Index Juárez en la difusión de estos temas tan relevantes. Como comentario, yo también final diría, qué interesante de cómo la tendencia ahora a reconocer la trascendencia, relevancia, importancia en muchas dimensiones, incluida la económica, el cuidado de la salud mental en el trabajo, de la promoción de la salud mental en el trabajo y del concepto de bienestar integral, pues bueno, es una tendencia que se va consolidando a pasos agigantados y prueba de esto es que la propia Organización Internacional de Estandarización Uh -huh. hizo una directriz acerca de factores psicosociales y que ahorita está en borrador, ¿no? Y que es muy probable que a lo mejor cuando en la nueva versión de la 45001 ya se integre y pueda ser incluso certificable. Así es. Pues ese sería como mi comentario final, subrayar esta tendencia que se está consolidando y que pues yo no hago más que celebrar porque reconoce la necesidad de, pues,
ya de hace mucho tiempo, ¿no? Una necesidad no atendida de manera añeja y que ahora pues nos toca adaptarnos porque ya es inaplazable este tema. Sí, y bueno, yo cierro, si es el momento del cierre, cierro con algo importante, ¿no? Para aquellos que piensan que ya tocaron techo, ¿no? En lo que se refiere a la NOM 035, volteen a ver esas directrices, porque hay todavía mucho trabajo por hacer. Y yo creo que sí, en cierta medida ya hay personas que dijeron, wow, ya aseguré el cumplimiento de los requisitos legales. Todavía no hay unidades de inspección aprobadas que nos digan, sí, perfecto, cumples perfectamente. Pero ya hay muchas personas que deben de decir que venga la secretaría y que me revise lo que sea, porque ya tengo aquí lista la documentación y en los mejores de los casos, esta ya son los resultados de las acciones de intervención y bendita sea la NOM 35 porque vino aquí a curar no a los trabajadores, sino al trabajo que estaba enfermo, ¿no? O sea, puede haber muchas personas que estén en ese punto y qué bueno, lo celebro. Si estás en ese nivel de cumplimiento, entonces ya voltea a ver las directrices porque te van a ayudar muchísimo a mejorar, ¿no? A lograr ese objetivo que tiene cualquier sistema de gestión, que es la mejora continua. Me sumo a tu invitación de romper el techo. Uh-huh. Vamos a romper ese techo, Rubén. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a todos los que se conectaron y este video va a estar ahí también disponible en la página específica de Index Juárez y muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.